El líder del PP, Pablo Casado, en la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. El presidente del PP, Pablo Casado, ha acudido por primera vez al Palacio de la Moncloa como líder de la oposición para reunirse con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El encuentro ha durado cerca de 3 horas y ambos han dialogado sobre Cataluña, la inmigración, la economía o la política penitenciaria. Casi 3 horas de conversación con Pablo Casado, a quien he solicitado una oposición responsable y leal en cuestiones de Estado, migración, política europea, violencia de género e infraestructuras. El objetivo común debe ser avanzar por España, ha publicado Sánchez en Twitter tras la reunión. Casi 3 de conversación con @PabloCasado_, a quien he solicitado una oposición responsable y leal en cuestiones de Estado, migración, política europea, violencia de género e infraestructuras. El objetivo común debe ser avanzar por bit.twitter.com/goisuteam76, Pedro Sánchez, @Sánchez Castejón, 2 de agosto de 2018. Frente a la petición de Sánchez de una oposición leal, Casado no se ha mostrado dispuesto a tender puentes con el gobierno. La oposición va a ser firme y responsable, ha señalado. De hecho, el líder del PP ha recuperado el discurso duro de los conservadores con referencias constantes a Cataluña, Euskadi e, incluso, Venezuela. Casado se ha mostrado contrario a que los presos vinculados a la banda terrorista ETA cumplan los últimos años de la condena en prisiones cercanas a su lugar de residencia. El PP no va a aceptar ningún acercamiento de presos terroristas a las cárceles de País Vasco. ETA tenía a 278 miembros en las cárceles a finales de julio, de los cuales 224 cumplen condena en España, 50 en Francia, 1 en Lisboa y 3 en su domicilio, según los datos de Echerat, Asociación de Familiares de los Presos del EPPK. Aquí no están incluidos los disidentes que se acogieron a la vía en Anclares. El gobierno de Sánchez tiene previsto aplicar un plan de acercamiento de estos presos a cárceles próximas al País Vasco y Navarra. Este plan fue diseñado por el ejecutivo de Rajoy. En primer lugar, se trasladará a los mayores de 70 años y a los gravemente enfermos, según publicó El País. Casado ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular presentará una proposición de ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas que evite el enaltecimiento del terrorismo. El PP no va a aceptar ningún acercamiento de presos terroristas a las cárceles de País Vasco. Pablo Casado, presidente del PP, líder de la oposición, también se ha manifestado con rotundidad sobre la situación en Cataluña, con una crítica directa al diálogo del ejecutivo de Sánchez con el Govern de Quim Torra. No cabe el apaciguamiento. Casado ha pedido firmeza al presidente con los partidos independentistas en Cataluña y ha demandado la introducción de 2 nuevos delitos en el Código Penal: sedición y convocatoria ilegal de referéndum. Le hemos dicho al gobierno que si la Generalitat y los partidos independentistas siguen con su hoja de ruta de ruptura, pediremos la aplicación del artículo 155 y que se podrá aplicar y tramitar gracias a nuestra mayoría parlamentaria en el Senado, ha afirmado. El presidente de los conservadores se ha manifestado contrario a una reforma constitucional y se ha opuesto totalmente a la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. El PP va a colaborar lealmente en garantizar la unidad de España y en la defensa de las libertades y el Estado de Derecho. A pesar de acudir como líder de la oposición, Casado ha recordado en varias ocasiones que el PSOE no ganó las elecciones, sino que accedió al poder mediante una moción de censura.
Es inédito que el presidente del gobierno no sea el líder del partido más votado en las elecciones, y el líder de la oposición sea el de un partido con más escaños en el Congreso y con la mayoría absoluta en el Senado, ha apuntado. Bocadillo de conversación @PabloCasado índice hacia derecha. Es inédito que el presidente del gobierno no sea el líder del partido más votado en las elecciones, y el líder de la oposición sea el de un partido con más escaños en el Congreso y con la mayoría absoluta en el Senado. pic.twitter.com/zzw0fo0cnwe Partido Popular España, @popular 2 de agosto de 2018 Pedro Sánchez y Pablo Casado en el Palacio de la Moncloa. Sánchez tampoco podrá contar con la colaboración del principal partido de la oposición en asuntos económicos. Casado ha defendido las reformas del gobierno de Rajoy. También vamos a ser responsables en la defensa de unas políticas económicas. El líder de los conservadores ha defendido el voto en contra de su partido al techo de gasto propuesto por el Ejecutivo para 2019. Casado adopta, por tanto, una postura totalmente opuesta a la posición que tuvo el PSOE en 2016, en la época de la gestora, cuando apoyó el techo de gasto para 2017 diseñado por Montoro. Casado ha criticado la creación de nuevos impuestos, olvidando que el PP fue el que diseñó la tasa Google y el que hizo las subidas de impuestos durante la crisis. Pedimos que la política tributaria sea la de bajar impuestos y no crear nuevos. También ha tenido palabras sobre el conflicto de los taxis con los vehículos VTC. He solicitado que se mantenga la unidad de mercado. He solicitado y que se apoye a la economía digital, ha asegurado Casado. Bocadillo de conversación @PabloCasado índice hacia derecha. Explicado los motivos por los que el PP no ha apoyado el techo de gasto propuesto por el PSOE. Pedimos que la política tributaria sea la de bajar impuestos y no crear nuevos, así como seguir con la senda establecida en materia de reducción de déficit. pic.twitter.com/rj2z5qm6t2 Partido Popular España, @popular 2 de agosto de 2018.